La patología del aparato respiratorio pediátrico es muy agradecida para el MIR porque siempre preguntan las mismas enfermedades y de la misma forma. La primera de ellas sería la bronquiolitis. Bronquiolitis, por definición, sería el primer episodio de dificultad respiratoria con o sin sibilancias en un niño menor de 2 años. La causa siempre es viral. El más frecuente sería el virus respiratorio sincitial. En segundo lugar sería el metaneumovirus y en tercer lugar el adenovirus. No existe una vacuna frente al virus respiratorio sincitial. Sin embargo, podemos hacer una prevención con un anticuerpo monoclonal específico frente a este virus, que sería el palivizumab. El palivizumab estaría indicado en aquellos sujetos que tienen un riesgo grave en el caso de tener una bronquiolitis porque tengan una patología de base. Sería el caso de los grandes prematuros, los niños con inmunodeficiencias, los niños con displasia broncopulmonar y los niños afectos de cardiopatías congénitas hemodinámicamente significativas. El caso clínico típico del MIR sería el de un lactante, generalmente pequeño, menor de 6 meses, que inicia un cuadro de catarro de 2 o 3 días de evolución, con sus mocos, su tos, sus estornudos, y que hacia el tercer día empieza con una clínica de dificultad respiratoria, con tiraje, aleteo nasal, sibilancias, rechazo de las tomas e irritabilidad. El VRS es típicamente un virus estacionario, con lo cual los casos se producirán en los meses de otoño, invierno y principios de la primavera. La exploración física nos dará datos de obstrucción respiratoria con sibilancias, expiración alargada, crepitantes y algunas zonas de hipoventilación, porque es típico que se produzcan atelectasias. En la inspección veremos datos de dificultad respiratoria como tiraje intercostal, subcostal, supraesternal o aleteo nasal. El diagnóstico de la bronquiolitis es clínico, pero se puede apoyar en pruebas complementarias como la radiografía, en la que veríamos datos de hiperinsuflación pulmonar con zonas de atelectasia y datos de laboratorio. Como es una infección, habrá un leve aumento de PCR, como corresponde a una infección viral, y en la gasometría, en los casos más avanzados, veremos una insuficiencia respiratoria, una hipoxemia con hipercapnia y, por tanto, acidosis respiratorio. El diagnóstico etiológico tiene su interés para hacer un aislamiento de los niños que sean portadores del virus respiratorio sincitial. Por lo tanto, en estos niños obtendremos una muestra de moco nasal y faringio con la idea de ver cuáles tienen antígeno positivo para el VRS y cuáles no. El tratamiento se basa en 2 pilares. Por un lado, las medidas conservadoras y por otro lado, las medidas farmacológicas. Entre las medidas generales se incluye facilitar la alimentación, recordar que en niños pequeños la deglución y la respiración no está bien coordinada, con lo cual es típico que el niño con bronquiolitis rechace las tomas, se fatigue al lactar y por tanto se deshidrate. Lo primero que habrá que hacer es hacer tomas de menor volumen con mayor frecuencia. Hay que disminuir en lo posible la obstrucción de las vías aéreas altas y en los casos en que se precise habrá que aportar oxígeno de forma suplacentaria. Se ha visto que el suero salino fisiológico nebulizado disminuiría el tiempo de ingreso hospitalario. El tratamiento farmacológico incluye diversas opciones. Por un lado se pueden utilizar broncodilatadores como el salbutamol. La adrenalina tiene un efecto muy bueno, pero un inconveniente, que es que dura muy poco tiempo. Si veis preguntas antiguas del MIR, hablan de la ribavirina. La ribavirina se utilizaba de forma nebulizada como tratamiento del virus respiratorio sincitial, pero hoy en día ha sido desplazada y se administraba en aquellos grupos de más riesgo, que son los que hoy en día se hace prevención con el palivizumab. La fibrosis quística ha sido una enfermedad muy repetida en el MIR y siempre en la misma forma. Han sido preguntas en las que hacían varias afirmaciones, de las cuales una era verdadera o una era falsa. Lo primero que tenéis que saber es que es una enfermedad genética, hereditaria, autosómica recesiva. Por tanto, el 25% de los hijos de padres portadores desarrollará la enfermedad. El gen de la fibrosis quística está localizado en el brazo largo del cromosoma 7 y codifica para una proteína que es un transportador iónico, es un canal de cloro que se llama CFTR. Hay más de 1000 mutaciones descritas, de las cuales la mayoría de ellas son muy infrecuentes.
Las dos más frecuentes en nuestro medio serían la delta F508 y la G542X. Estas dos mutaciones están en el 70% de los casos de fibrosis quística en nuestro medio. Se puede predecir una peor evolución pancreática, pero no respiratoria, en función de qué tipo de mutación tenga el niño. Esta proteína, la CFTR, está presente en todos los epitelios que secretan algo, pero fundamentalmente la clínica se va a producir a nivel respiratorio y a nivel pancreático. Además, puede afectarse la vía biliar, puede afectarse el tracto digestivo, puede afectarse también el aparato reproductor masculino o femenino, y muy importante, porque tiene una implicación clave en el diagnóstico, es la afectación de las glándulas sudoríparas. La patogenia siempre es la misma. Esta alteración del transporte iónico condiciona unas secreciones más espesas que se van a acumular en la luz de los distintos órganos, produciendo obstrucción, sobreinfección, y esa infección va a conllevar una inflamación que va a terminar por destruir los órganos en los cuales se va produciendo. La afectación respiratoria es la más frecuente. La fibrosis quística es la causa de enfermedad pulmonar crónica más frecuente y grave en la infancia. Inicialmente se produce una obstrucción de la vía respiratoria pequeña o una bronquiolitis, y conforme va avanzando va dañando vías más grandes, hasta que en los casos más severos produce bronquiectasias con hemoptisis. Digamos que todos producimos moco en la vía respiratoria y vamos eliminándolo. Como estos niños producen un moco más espeso, ese moco no se puede eliminar. Todos los días entran en nuestra vía respiratoria distintos gérmenes que nuestros cilios van consiguiendo limpiar. En el caso de estos niños, como no consiguen eliminar esa secreción mucosa, tampoco van a conseguir eliminar los gérmenes que van entrando en la vía digestiva. Por lo tanto, va a haber infecciones de repetición, y estas infecciones de repetición condicionan una inflamación que va destruyendo el parénquima pulmonar. La sintomatología respiratoria es muy variable. Puede ser un niño con tos crónica, puede ser un niño con neumonías de repetición, puede ser un niño con clínica obstructiva, con dificultad respiratoria que puede recordar a un asma, y en los casos graves puede haber hemoptisis. Debéis conocer cuál es la microbiología típica de las neumonías en la fibrosis quística, porque difiere de la neumonía normal. El germen más frecuente, causante de neumonía en la fibrosis quística, es la Pseudomonas aeruginosa. De forma precoz es típico las infecciones por Staphylococcus aureus y Haemophilus influenza, y en los casos más avanzados, patógenos oportunistas, sobre todo Burkholderia cepacia. El tratamiento de las infecciones respiratorias en la fibrosis quística requerirá antibióticos muchas veces a dosis mayores y durante tiempos más prolongados que los que se requerirían para neumonías adquiridas en la comunidad. Es muy importante evitar la colonización por Pseudomonas aeruginosa, para lo cual se utilizan de forma inhalada colimicina o tobramicina. La afectación cardíaca más frecuente en la fibrosis quística es el cor pulmonale secundario al daño pulmonar crónico. Y recordar que el cor pulmonale, la insuficiencia cardíaca derecha, es una de las primeras causas de muerte en los pacientes con fibrosis quística. El segundo órgano que se afecta con más frecuencia en la fibrosis quística es el páncreas. Se produce una obstrucción pancreática y las enzimas pancreáticas no llegan a la luz intestinal, con lo cual se produce secundariamente una maldigestión. El síntoma fundamentalmente que vamos a ver será una diarrea crónica. Recordar que la diarrea crónica es más precoz que los síntomas respiratorios como norma general en los niños con fibrosis quística. Las enzimas pancreáticas quedan obstruidas dentro del páncreas y van a ir digiriéndolo, de forma que en un 10% de los niños con fibrosis quística la destrucción del páncreas llegará a un grado tan severo que producirá secundariamente una intolerancia a los hidratos de carbono o una diabetes mellitus insulino dependiente. A nivel digestivo se producen unas heces más espesas que van a producir estreñimiento. En el periodo neonatal puede manifestarse como bilio meconial. Recordar que 15-20% de los casos de fibrosis quística se manifiestan así, como un tapón ilio-meconial, y a lo largo de su vida pueden tener distintos episodios de estreñimiento por estas heces espesas. Es lo que se llama un equivalente al ilio-meconial, porque viene a ser lo mismo, pero en niños más mayores. A nivel genitourinario, recordar que es causa de esterilidad tanto en el hombre como en la mujer.
El diagnóstico tiene tres posibilidades. La más fácil de hacer y la que sirve para el diagnóstico con mayor frecuencia es hacer una prueba del sudor, pero también se puede hacer un estudio genético y en centros muy especializados se hace una medición del potencial eléctrico transnasal, en el que se ve una alteración en su diferencia. La prueba del sudor se hace estimulando la sudoración del niño, fundamentalmente con pilocarpina, y los valores de corte que tenéis que recordar es una medición de cloro por debajo de 40, que sería normal, o por encima de 60 miliequivalentes por litro. Tenéis que recordar que en el caso del recién nacido con mucha frecuencia nos es difícil obtener una cantidad de sudor suficiente para poder hacer una determinación fiable, con lo cual el recién nacido es una de las causas de falsos negativos más frecuentes. No obstante, eso no significa que la primera prueba a desarrollar en un recién nacido en el que sospeche fibrosis quística sea un test del sudor, porque en el caso de que sea positivo tiene un alto valor predictivo positivo. Recientemente se ha introducido en nuestro medio el cribado de la fibrosis quística neonatal, que se haría mediante la determinación de tripsinógeno inmunoreactivo sérico elevado en la prueba del talón. El tratamiento dependerá de las manifestaciones clínicas. En los casos de infección respiratoria habrá que iniciar antibioterapia. Es muy importante la fisioterapia respiratoria, cuanto más precoz mejor. En lo que se intenta es movilizar el tórax del niño para que sea capaz de eliminar esas mucosidades obstruidas, y en los casos en los que produzca clínica obstructiva más grave habrá que asociar broncodilatadores. Como el daño en última instancia se produce por inflamación, en los casos más severos habrá que añadir corticoides al tratamiento. Desde el punto de vista digestivo, son niños con necesidades calóricas aumentadas, por lo tanto tendrán que tener una dieta hipercalórica, y el tratamiento de la deficiencia de enzimas pancreáticas será con enzimas dadas de forma suplacentaria. Tenemos unos compuestos que tienen las enzimas pancreáticas que regularemos en función de la edad y la dieta del niño. En muchas ocasiones habrá que hacer suplementos con vitaminas liposolubles y con sal. El pronóstico de estos niños ha mejorado bastante, de forma que hoy en día la mayoría de ellos llegan a pasar de los 40 años y a alcanzar la edad fértil. La causa de muerte principal en las personas con fibrosis quística es la clínica derivada de las bronquiectasias. Muchas gracias por vuestra atención y mucha suerte en el día.